Me alegra saludarles. Vamos a ver los siguientes puntos del programa ahora por esta vía y primero Dios la otra semana de nuevo en clase presencial. Lo que vamos a ver ahora para principiar es la naturaleza jurídica del derecho penal. La naturaleza jurídica del derecho penal. Si ustedes recuerdan la semana pasada cuando hablamos del derecho penal, hablamos de la importancia del derecho penal, en qué consistía el derecho penal, cuál era su definición. Hablamos del derecho penal objetivo y del derecho penal subjetivo, del jus penale y del jus puniendi. Este último, el derecho penal subjetivo, dijimos que era la facultad de castigar que tenía el Estado, porque solo el Estado puede imponer sanciones, fijar delitos e imponer sanciones. Nadie más que el Estado, en el ejercicio de su poder soberano y del poder punitivo, puede sancionar. A ningún particular, a ninguna institución le es permitido ejercer ese derecho, sino al Estado, quien lo hace a través de los organismos del Estado. Ahora, uno de los temas que vamos a ver hoy es la naturaleza jurídica del derecho penal. ¿Cuál es la esencia del derecho penal? Ustedes saben que las diferentes ramas del derecho se clasifican básicamente en derecho público, en derecho privado, en derecho social, dependiendo de qué rama del derecho se trate. Por ejemplo, el derecho mercantil que tiene que ver con los negocios, que es los negocios, las empresas, todo lo que tiene que ver con proyectos, digamos, de naturaleza económica, en donde aparecen relaciones mercantiles. Todos los negocios mercantiles. ¿Ustedes creen que la esencia de ese derecho mercantil es de naturaleza privada o de naturaleza pública, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? Privada. 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 Ajá. Y digamos, ¿y por qué privada? ¿Por qué privada? ¿Por qué es de naturaleza privada? Porque se realiza entre particulares. Muy bien, muy bien. Correcto. Entonces, efectivamente, como ustedes lo dicen, el derecho mercantil es de naturaleza privada. ¿Por qué? Porque los negocios se realizan entre particulares, ¿verdad? Básicamente entre particulares. Claro, pueden haber contratos entre el Estado y particulares, por supuesto. Pero en términos generales, el derecho mercantil es de naturaleza privada porque regula las relaciones entre las personas particulares para hacer negocios. El derecho civil será de naturaleza privada o público. 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 ¿Alguien más quiere opinar? Privado. Privado. Ajá. Pues efectivamente, fíjense que es de naturaleza privada también. Es de naturaleza privada porque tiene que ver con temas de familia, temas del patrimonio, herencias, los negocios jurídicos o los contratos. Tiene que ver con las relaciones también entre los particulares, ¿verdad? Entonces, pues también básicamente es de naturaleza privada el derecho civil. Ahora el derecho penal. ¿Ustedes creen que es de naturaleza privada o naturaleza pública? Pública. Pública. Exactamente. ¿Cómo se llama la institución que se encarga de defender a las personas de escasos recursos económicos que no pueden pagar abogado? Instituto de la Defensa Pública. Muy bien. Instituto de la Defensa Pública. No defensa privada, defensa pública. ¿Y cómo se llama la institución?
encargada de la persecución penal y de la investigación de los crímenes? Ministerio Público. Ministerio Público. Ministerio Público, público también, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros dijimos desde la semana pasada que el derecho penal, en la definición del derecho penal, que el derecho penal tenía que ver con el jus puniendi, es la facultad de castigar que tiene el Estado, estamos diciendo que el derecho penal está en manos del Estado, porque ningún particular puede aplicar derecho penal más que el Estado. Entonces, las instituciones que tienen que ver con la defensa es defensa pública. Y la institución que tiene que ver con la investigación y la acusación de los delitos es el Ministerio Público, todo es público, porque prevalece el interés social sobre el interés particular, sobre el interés social sobre el interés particular. Entonces, el derecho penal es de naturaleza pública, jóvenes, como bien ustedes lo están diciendo. No podría ser de naturaleza privada, porque imagínense ustedes que entonces, si decimos que el derecho penal es de naturaleza privada, entonces debería estar en manos de los particulares el derecho penal. Y eso no podría ser así. No podría ser así porque se trata el derecho penal de delitos y penas. Y los delitos y las penas solo las puede definir el Estado. Por lo tanto, la naturaleza jurídica del derecho penal es de naturaleza pública. Hay algunos delitos que vamos a ver más adelante que son de acción privada, pero eso es otra cosa. Y son la excepción. De cada 50, 80 delitos de acción pública aparece uno de acción privada. Pero la regla es que todo es de acción pública. Ya cuando veamos cómo pueden ser los delitos en cuanto a la forma de perseguirlos, vamos a ver que hay unos delitos de acción pública y otros de acción privada. Pero son los menos. Son los menos. De ahí todos los demás delitos son de acción pública. Imagínense ustedes todas las formas de homicidio. Ustedes no van a encontrar que maten a una persona y luego aparezcan los familiares a decir que levantan el caso, que se archive el caso y que liberen a la persona, que ya no piden nada, que se desvanezca el caso. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque, ¿por qué? Porque no son de acción privada. Porque en la naturaleza jurídica el derecho penal no es derecho privado, es derecho público. Aunque el familiar aparezca a decir que desiste del caso y que no quiere ser parte del proceso, el Ministerio Público debe seguir el caso. Debe seguir el caso porque es interés del Estado. No es interés del particular, sino es interés del Estado. Entonces, la naturaleza jurídica del derecho penal es de ser de derecho público, de naturaleza pública. ¿Estamos de acuerdo en eso o tienen alguna intervención que quieran tener ustedes o alguna duda? Dígame. Vaya, muy bien. Bueno, entonces, esa es la naturaleza del derecho penal. Es de naturaleza pública, de derecho público. Bueno, ahora veamos cuál es el contenido del derecho penal. Fíjense pues, fíjense. Ya vimos la semana pasada la definición. Derecho penal objetivo, derecho penal subjetivo. Ya vimos ahorita la naturaleza jurídica, es de naturaleza jurídica pública. Ahora vamos a ver el contenido. ¿Qué contiene el derecho penal? ¿Cuál es el contenido del derecho penal? Y nos vamos a auxiliar, si a ustedes les parece, con esta diapositiva para ir viendo cómo se aborda el tema del contenido del derecho penal. ¿Qué es lo que contiene el derecho penal? Entonces, ya vimos que la naturaleza jurídica es pública. Ahora miremos su contenido. Fíjense, el contenido del derecho penal se puede tratar en sentido estricto y luego en sentido amplio.
pongámonos de acuerdo primero. Cuando decimos contenido del derecho penal es ¿qué es lo que tiene el derecho penal? ¿Qué es lo que hay en el derecho penal? ¿Verdad? Bueno, entonces, en sentido estricto, el derecho penal está contenido en una parte general y una parte especial. Una parte general y una parte especial. Lean, bueno, como quedamos que teníamos que usar nuestro código en clase, ¿verdad? Vean su código. Vean su código en el artículo 1. ¿Qué dice arriba del artículo 1? ¿Qué dice? Libro primero, parte general. Muy bien, gracias. Libro primero, parte general. Miren lo que aparece en la diapositiva. La letra A. Parte general. Parte general. Libro primero, parte general. Ahora vayan al artículo 123. Vayan al artículo 123. ¿Qué dice arriba del artículo 1? Libro segundo, parte especial. Muy bien, gracias. Libro segundo, parte especial. ¿Ven la literal B? Parte especial. Bueno, cuando dijimos que teníamos que usar nuestro código y que ustedes tienen que aprender a manejar su código, a saber, a conocer qué es lo que hay en su código, pues tomen nota que la parte general del código va de qué artículo a qué artículo. Del Del artículo 1 al Del 122. artículo 1 al 122. Del 1 al 122. Porque en el 123 empieza la parte especial. ¿Ya vieron? Entonces, la parte general del derecho penal en nuestro código, en el caso de Guatemala, va del artículo 1 al 122. Y la parte especial empieza en el artículo 123 en adelante. En adelante. Entonces, su código penal, nuestro código penal, que contiene lógicamente el derecho penal, tiene una parte general y una parte especial. ¿Verdad? Una parte general y una parte especial. ¿Qué es lo que hay en la parte general? Pueden anotar si ustedes quieren. ¿Qué es lo que hay en la parte general? Parte general, 2 puntos. Parte general, 2 puntos. Es el conjunto de disposiciones jurídicas. Es el conjunto de disposiciones jurídicas que trata todo lo relativo. Es el conjunto de disposiciones jurídicas que trata todo lo relativo con las doctrinas y teorías, con las doctrinas y teorías acerca del delito, coma, de la participación, coma, de las penas y de las medidas de seguridad. Entonces, la parte general es básicamente doctrina, teoría, que les explica a ustedes, que les desarrolla a ustedes, legalmente, pues, conforme a nuestros artículos de la ley de Guatemala, todo lo que tiene que ver con los delitos, qué es necesario para que haya un delito, la participación, cuando alguien es autor, cuando es autor intelectual, cuando es cómplice, las penas, cómo calcular las penas y las medidas de seguridad. Esa es la parte general, ¿de acuerdo? Nosotros
En la semana pasada hablamos de que el pensum de estudios de la Facultad de Derecho tenía 3 cursos de Derecho Penal. 3 cursos de Derecho Penal. Derecho Penal 1, 2 y 3. Que Derecho Penal 1 lo íbamos a estudiar en este semestre, dijimos. Derecho Penal 2, el otro semestre. Y Derecho Penal 3, el primer semestre del próximo año, es decir, en quinto semestre. Bueno. Entonces, Derecho Penal 1, que es el curso que estamos nosotros desarrollando, se refiere a la parte general. Oyen, se refiere a la parte general. Es decir, en este semestre, nosotros vamos a estudiar del artículo 1 al 122. Del 1 al 122. Y del siguiente semestre y el quinto semestre se estudia la parte especial. Entonces, en este curso que dijimos que es Derecho Penal 1, lo que vamos a estudiar nosotros en este semestre es la parte general. Si me preguntan ustedes a mí, mire, ¿de dónde a dónde es lo que va a contener el examen final de este semestre? Del artículo 1 al 122, ya lo saben. Del artículo 1 al 122. Por supuesto, jóvenes, por supuesto que un tema como la participación en el delito, un tema, bueno, yo lo estudié un semestre completo cuando estudié la especialidad en Derecho Penal. Un semestre, solo la participación en el delito. Lo que significa que de ese artículo 1 al 122 uno puede pasar estudiando años. Del 1 al 122. Y si me preguntan en cuánto tiempo se leen esos artículos, pues de repente se leen en 1 hora. Pero uno no entiende nada. Porque cada artículo de esos tiene varias teorías, doctrinas que lo abordan. Imagínense, del 1 al 122 tenemos que pasar este semestre y a la carrera. Porque solo en participación en el delito podríamos pasarnos todo el semestre. Entonces, nosotros vamos a estudiar en este semestre la parte general, que es del artículo 1 al 122. ¿Qué es lo que contiene la parte general? Pues lo que contiene son todas las doctrinas, categorías y principios relacionados con el delito, con la participación, con las penas y las medidas de seguridad. Más o menos de acuerdo, espero que estemos. Más o menos porque ustedes ahorita están oyendo términos con los que tienen que familiarizarse. Por ejemplo, participación, autoría, etcétera, etcétera. Ustedes van a irse familiarizando con todos esos temas. Ahora, ¿quién de ustedes me puede decir con sus propias palabras, pues entonces si eso es la parte general, ¿qué será la parte especial? ¿A qué se referirá la parte especial? ¿Quién de ustedes me puede ayudar con eso? La parte especial es la aplicación ya de las sanciones que establece el Código Penal. No, no mucho, no mucho. ¿Alguien más? Tal vez es la parte en la que se especifica las sanciones, el tiempo de las sanciones y la rehabilitación que se le debe de dar. Más o menos, más o menos. Por ahí más o menos. Bueno, miren pues, miren pues. En la parte especial, es decir, del 123 en adelante, mejor léanme el artículo 123 y van a ver. Léanme el 123.
Artículo 123, modificado por el artículo 3 del decreto 2096 del Congreso de la República. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, miren pues, en la parte especial, ustedes van a encontrar los delitos y las penas. En la parte especial, ustedes van a encontrar la definición de los diferentes delitos que hay en Guatemala y las penas para cada delito. ¿De acuerdo? Entonces, el artículo 123 les dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Al autor de un homicidio se le impondrá de 15 a 40 años de prisión. Y si ustedes ven el 124, y si ustedes ven el 124, el 125, si ustedes ven el 124, el 125 y etcétera, ustedes van a ver que en cada artículo de esos lo que hay es un delito. Lo que hay es un delito y las penas para ese delito. Lo que hay es un delito y las penas para ese delito. Entonces, del 1 al 122 no van a encontrar ningún delito. Ni van a encontrar ninguna pena para ningún delito. Los delitos y las penas aparecen del artículo 123 en adelante. Entonces, la parte especial es la que contiene la definición de los diferentes tipos penales o delitos que hay en la legislación guatemalteca. El artículo 123 es un tipo penal. Ya vamos a ver después por qué eso de tipo. Tiene que ver con tipicidad. El 124 es otro tipo penal. El hurto es un tipo penal. El robo es otro tipo penal. Ahí aparecen los elementos de cada delito. Ahí aparecen los elementos de cada delito. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que tener estructurado en su mente que el derecho penal tiene que ver con delitos y penas, de acuerdo. Pero que hay una parte general que va del artículo 1 al 122 que se refiere a todas las teorías relacionadas con los delitos, las penas, la participación en ellos, pero teorías y doctrinas, no los propios delitos en particular. Ahora, en la parte especial, ahí sí hasta cada delito. Ahí sí hasta cada delito. Entonces, esta parte general del 1 al 122 es la que se aplica después en la parte especial. ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, la parte general les va a decir a ustedes cuándo es un delito consumado y cuándo es tentativa. Si alguien quiere matar a otro y no lo mata, solo lo lesiona, ¿ese es un homicidio consumado u homicidio en tentativa? En tentativa. En tentativa. En tentativa. Bueno, si alguien ayuda a matar a una persona, ayuda, no es el que lo mata, ayuda a matar a una persona, ¿ese que ayudó es autor o es cómplice? Cómplice. Cómplice. Es cómplice, correcto. Entonces, ¿cuándo es el delito consumado? ¿Cuándo no? Lo van a estudiar en este semestre, en la parte general. ¿Cuándo es autor, cómplice o encubridor? Lo van a estudiar en este semestre, en la parte general. Pero cuando veamos la parte especial, yo les podría decir, miren, el fulano mató a sutano, le pidió ayuda a este hizo tal cuestión y uno ayudó y el otro lo terminó matando. Resuelvan ese caso. ¿Qué delito es? Pero supónganse ustedes que ha sido por dinero. Era un sicario. Entonces no va a ser homicidio. ¿Qué delito va a ser? Asesinato. Va a ser asesinato.
Y entonces yo les voy a decir, bueno, entonces, ¿qué delito es? Asesinato, van a decir ustedes. Bueno, ¿qué artículo? Ustedes tienen que poner el artículo del asesinato. ¿Es tentativa o es consumado? Es consumado. ¿En qué artículo se basan? Tienen que poner el artículo del delito consumado. Bueno, y el que lo hizo es autor y el que ayudó, ¿qué es? Cómplice. Me ponen el artículo del cómplice. Entonces, la parte general se aplica después en la parte especial. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que ustedes estudien, digamos, ahora en este semestre, es para aplicarlo en la parte especial, en donde ya están los delitos en particular. Entonces, en resumen, la parte general va del artículo 1 al 122, del artículo 1 al 122, y tiene que ver con eso, con doctrinas, teorías acerca del delito, la participación, las penas y medidas de seguridad. En la parte especial, en resumen, lo que hay son los delitos y sus penas. Los delitos y sus penas, directamente. Directamente. Entonces, esa es la diferencia entre la parte general y la parte especial del derecho penal. Entonces, ¿cuál es el contenido del derecho penal? En sentido estricto, hay una parte general y hay una parte especial, y así son todos los códigos en el mundo, pues en el ordenamiento jurídico, todos tienen parte general y parte especial, con diferencias cada uno, pero en la parte general hay lo mismo, y en la parte especial los delitos y las penas. Por supuesto que ya dijimos que hay leyes penales especiales, porque todos los delitos y las penas relacionadas con narcotráfico van a estar en la ley de narcoactividad y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, jóvenes? ¿O algún comentario? Ningún comentario y ninguna pregunta. Bueno, entonces continuemos. Estamos hablando del contenido del derecho penal y hablamos primero en sentido estricto. Ahora veámoslo en sentido amplio. En sentido amplio, vamos a decir que el derecho penal, como ciencia, en sentido amplio, el derecho penal tiene un derecho penal sustantivo, un derecho procesal penal o derecho procesal adjetivo y un derecho penal ejecutivo o penitenciario. ¿Cuál es el derecho penal sustantivo? Pueden anotar si ustedes quieren, pueden anotar. El derecho penal sustantivo. Van a poner que es el conjunto de disposiciones jurídicas. Van a poner que es el conjunto de disposiciones jurídicas a través de las cuales se definen y se determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Entonces, el derecho penal sustantivo, nosotros lo encontramos en el Código Penal. Entonces, el derecho penal sustantivo, nosotros lo estudiamos en el Código Penal. El derecho penal sustantivo lo encontramos en el Código Penal. Veamos. En el pensum de estudios de la facultad, lo que ustedes están estudiando, ya dijimos que hay 3 cursos de derecho penal sustantivo. Ya dijimos que es 1, 2 y 3. En el 2 y en el 3 van a haber delitos en particular. Pero cuando ustedes aprueben esos 3 cursos de derecho penal sustantivo, ¿qué otro curso de derecho penal tienen que estudiar después? Procesal penal. Procesal penal, exacto. Exacto. Entonces, ustedes empiezan con derecho penal sustantivo. 3 cursos en la facultad. 1 de la parte general y 2 de la parte especial. Y después tienen que estudiar derecho procesal penal.
Por eso aquí, cuando estamos hablando del contenido del derecho penal, en términos amplios, estamos diciendo que el derecho penal es derecho penal sustantivo y que está en el Código Penal, pero también está el derecho procesal penal. ¿En qué consiste el derecho procesal penal? Anotemos si quieren, es el conjunto de disposiciones jurídicas, a través de las cuales se determinan y se regulan, todas las etapas o fases del proceso penal, se regulan todas las etapas o fases del proceso penal para finalmente lograr la aplicación del derecho penal sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces es derecho procesal penal o derecho procesal adjetivo. ¿En dónde está el derecho procesal penal? En el Código Procesal Penal. El derecho penal sustantivo, ¿dónde está? En el Código Penal. ¿Y el derecho procesal penal, en dónde lo encontramos? En el Código Procesal Penal. Ambos son indispensables. Uno no funciona sin el otro. ¿Y por qué uno no funciona sin el otro? Léanme otra vez el artículo 123. Léanmelo otra vez. Artículo 123. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años, reformado por el artículo 3 del decreto número 2096 del Congreso de la República de Guatemala. Muy bien, muchas gracias. Entonces, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Al homicida se le impondrá de 15 a 40 años. Bueno, ustedes son jueces. Un fulano le dispara a otro y lo mata. Y la policía lo captura y se los pone a disposición de ustedes como jueces. ¿Será que ustedes al siguiente día le pueden poner 15 años? ¿O le pueden poner 40 o 30? Porque el artículo 123 les dice, el que comete homicidio se le impondrá pena de 15 a 40 años. Ustedes no pueden al siguiente día ponerle 40 años a alguien. Porque ustedes tienen que observar qué cosa. Díganme qué cosa tienen que observar para determinar qué pasó ahí. El debido proceso. Exactamente. El debido proceso. Quiere decir que hay un proceso regulado, un procedimiento regulado para fijar la pena si es culpable o para absolverlo si es inocente. Hay reglas, hay procedimientos. No es solo lo que el juez se le antoje. Tienen que seguir lo que ustedes acertadamente dijeron, el debido proceso. Pero el debido proceso, ¿dónde encuentran cuál es el debido proceso? Lo encuentran en el Código Procesal Penal y en la Constitución Política. Porque ustedes no van a poder torturar a ese señor para que diga si él mató o no mató, o lo pueden torturar. No lo pueden torturar. Ustedes no pueden hacer un allanamiento en su casa si no obtienen orden de juez. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento. Entonces, fíjense cómo funciona. El fulano resulta que sí mató a la víctima. Sí lo mató. Hay videos donde aparece que le disparó y lo mató.
hay antecedentes de que lo había amenazado de muerte. Pero ustedes deben seguir el debido proceso. Ustedes no pueden saltarse las etapas del proceso, ni violar las garantías del imputado. Porque además toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. El debido proceso tiene que ver también con la norma que les dice que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Entonces hay un procedimiento, jóvenes. El derecho penal sustantivo está bien lo que vamos a estudiar, y está bien que vamos a estudiar que el homicidio es quien diere muerte a una persona. Bueno, ya vamos a ver en qué casos, pues, porque si lo atropelló, no es ese homicidio del 123, ese va a ser otro delito. Pero si cumple con el 123, entonces va a ser un homicidio simple. Y el juez tiene que fijarle de 15 a 40, pero no lo que él quiera, porque en la sentencia tiene que explicar por qué le fijó 15 años o por qué le fijó 40. Y tiene que explicar eso habiendo seguido el debido proceso. Y el debido proceso tiene que ver con normas que regulan las etapas del proceso, que les va a decir a ustedes cómo seguir un proceso penal en contra de una persona. Y eso es derecho procesal penal, que ustedes van a empezar a estudiar a partir del 6º semestre. Creo que son 2 cursos de derecho procesal penal, en donde van a estudiar todo lo relacionado con las etapas del proceso para lograr la aplicación de lo que dice el artículo 123. No es en automático, sino que ustedes tienen que seguir un procedimiento que les regula la ley y que les dice, bueno, bajo este mecanismo, bajo este procedimiento, entonces tiene que fijarle un abogado defensor, tiene que darle audiencia para que se defienda y tienen que presentar las pruebas en el juicio. Y las pruebas deben ser lícitas, porque no van a aceptar pruebas ilícitas. Ustedes no van a aceptar una interceptación telefónica que no haya sido autorizada por el juez, ni interceptación de correspondencia que no haya sido autorizada por el juez, ¿verdad? Entonces, tienen que seguir unas normas, tienen que seguir un procedimiento que les regula el derecho procesal penal, ¿verdad? En el Código Procesal Penal, ustedes ya no van a encontrar delitos y penas, como está en el Código Penal, ya no. El Código Procesal Penal ya no es para determinar delitos y penas, para eso está el Código Penal y el derecho penal. En el Código Procesal Penal ustedes van a encontrar las normas que regulan el procedimiento para juzgar a una persona y determinar si esa persona es inocente o es culpable. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, le escucho, sí, le escucho. No. ¿Estaba bien lo que dijo primero? Pero empecemos con lo siguiente, ¿no? Pero empecemos con lo siguiente. El 123 es parte especial, ¿de acuerdo? Sí, del 1 al 122 parte general. Entonces, en la parte general lo que dijimos ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que hay en la parte general? Bueno, tiene que ver con todas las doctrinas, teorías, categorías y principios que regulan el delito, la participación, las penas y las medidas de seguridad. Doctrinas, teorías, categorías y principios. ¿Sí? Muy bien, para servirle. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, entonces veamos ahora, siempre hablando del contenido del derecho penal en sentido amplio, en qué consiste el derecho penal ejecutivo o penitenciario. Derecho penal ejecutivo o penitenciario. Podemos decir que es el conjunto de disposiciones jurídicas
que es el conjunto de disposiciones jurídicas a través de las cuales se regulan todas las formas y mecanismos a través de los cuales se logra la aplicación de las penas. Se logra la aplicación de las penas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el derecho penal sustantivo establece cuáles son los delitos y las penas. El derecho procesal penal es el que juzga casos concretos, regula cómo juzgar casos concretos y es el que va a aplicar las penas, va a emitir las sentencias en donde le impone las penas a las personas. Pero una vez el juez, el tribunal de sentencia, fija las penas, el tribunal de sentencia ya no tiene que ver con ese caso. Después queda en manos del juez de ejecución de la pena, que es el juez que tiene que ver cuándo se cumplen las penas, y del sistema penitenciario. Porque en Guatemala el sistema penitenciario no está a cargo del organismo judicial. ¿A cargo de quién está el sistema penitenciario, jóvenes? Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Del Ministerio de Gobernación, que es del organismo ejecutivo. Entonces, el derecho penal ejecutivo, miren, ejecutivo para ejecutar la pena. ¿Cómo se regula el cumplimiento de las penas? ¿Cómo se regula la vida, digamos, en el sistema carcelario, en el sistema penitenciario? ¿Cómo se establece por el sistema penitenciario si alguien tuvo buena conducta para que le rebajen la pena o no? Entonces, esas ya son normas de derecho penitenciario. En Guatemala no hay código penitenciario, ni código de derecho penal ejecutivo. Sí hay código penal, en donde está el derecho penal sustantivo. Sí hay código procesal penal, en donde está el derecho procesal penal. Y sí hay, y no hay código penitenciario, y por lo tanto las normas penitenciarias se regulan en reglamentos o circulares penitenciarias, ¿verdad? Ahí se regula por reglamentos o circulares penitenciarias. Entonces, nosotros podemos ver, jóvenes, cómo el derecho penal tiene, digamos, diferentes expresiones, se integra por diferentes contenidos, ¿verdad? El derecho penal tiene que ver con delitos y penas, correcto, eso está en el Código Penal. El derecho penal tiene que ver con cuál es el procedimiento para imponer sentencias, porque el juez ya les dije a ustedes que para fijar 15 años va a tener que explicar en su sentencia por qué pone 15 años. Por ejemplo, fíjense ustedes, por ejemplo, supónganse que dos sujetos matan a una persona. Dos sujetos, pónganme atención, dos sujetos matan a una persona. Los dos se ponen de acuerdo y los dos matan a una persona. ¿A los dos debe imponerles la misma pena o a uno le puede imponer 20 y al otro 40? Diferentes penas.
sería pena diferente para cada uno, porque solo uno lo mató y el otro solo ayudó. No, eso no, eso fue en otro caso que hablamos anteriormente. No, en este los dos lo mataron. Los dos le dispararon o los dos le dieron puñaladas. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿O alguien cree que debe ser la misma pena para los dos? Diferentes penas por el autor material y el autor intelectual, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Yo considero que sería la misma pena para ambos porque si ya en la resolución final se dicta que ambos hicieron la misma cantidad de cosas responsables del delito, entonces pues no se le puede dar a uno más que a otro si ambos tienen la responsabilidad y pues con lo que usted nos dijo, ¿verdad? Que ambos participaron y cometieron el delito, entonces. Bueno, miren, pues miren. Podría darse un caso en donde las circunstancias de los dos sujetos sean similares, digamos, y el juez diga que, pues, que como son circunstancias similares, a los dos les fija la misma pena. Puede ser el caso que dice la compañera, que les fije la misma pena, pero no necesariamente. Pero no necesariamente porque la responsabilidad penal es personal. Cada quien tiene su propia responsabilidad. Y ya dijimos que no es que uno sea autor o cómplice, porque si no, si la pena es diferente. Ahí sí no hay para dónde. No, los dos son autores. Pero puede ser el caso que decían los compañeros, que uno haya planificado más, el otro solo haya sido autor material, pero no haya planificado tanto. Puede ser que uno tenga ya antecedentes penales por haber cometido otro delito anteriormente y entonces le aumentan la pena. Es posible que uno ya lo haya amenazado. Entonces, así como puede ser que las circunstancias sean similares, lo cual es difícil, y les pongan la misma pena, aunque sean que los dos participaron en la misma muerte de la misma persona, las penas pueden ser diferentes. Porque las circunstancias de cada uno pueden ser, de cada uno de estos dos asesinos puede ser diferente. Y entonces, por ejemplo, les digo, uno tenía antecedentes penales y tú tienes más pena. Entonces la responsabilidad penal es personal. Pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque si el juez le fija a uno 20 años, tiene que explicar por qué le pone 20 años. Y si al otro le fija 40 en la misma sentencia, tiene que explicar por qué le puso 40. Y el juez tiene que basarse en las normas de derecho procesal penal. Porque el delito dice de 15 a 40. El delito le da un margen al juez. De 15 a 40. No es, miren jóvenes, y no es poco el margen. No es lo mismo que a alguien le pongan 15 años y que por buena conducta tenga que estar 7 años y medio en prisión, que a alguien le fijen 40 y por buena conducta de todos modos va a tener que estar 20. No es lo mismo. Pero, ¿por qué el juez va a tener una diferencia que a uno le pone 15, a otro le pone 40? Por las circunstancias. Atenuantes, agravantes, antecedentes, todo. Y el juez tiene que explicarlo en la sentencia. El juez no puede decir, bueno, los declaro culpables y a uno le fijo 15 y al otro 40. Caso concluido, como en la televisión. No, no puede ser. No puede ser, pues tienen que explicar. Porque a uno 15 y a otro 40. ¿Eso en dónde está? En el derecho procesal penal. En las normas de derecho procesal que regulan los procedimientos y las distintas etapas para lograr la aplicación del derecho penal sustantivo, que decía de 15 a 40 años. Entonces, en ese sentido amplio, el derecho penal puede ser sustantivo en el Código Penal, derecho procesal penal en el Código Procesal Penal,
o derecho penal, ejecutivo o penitenciario en reglamentos y circulares penitenciarias. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, respecto al derecho penal ejecutivo, si no hay códigos, en la definición puso que son disposiciones jurídicas. Cuando Sí. son documentos. Ah, sí, son disposiciones jurídicas, porque aunque no hay código, hay reglamentos. Aunque no hay código, hay reglamentos. Es que mire, en la Constitución Política, que es de ley suprema, hay normas jurídicas. En los códigos hay normas jurídicas. Y en los reglamentos y circulares hay normas jurídicas, solo que son todas de diferente jerarquía, pero todas son normas jurídicas. Por eso yo dije normas jurídicas. Solo que no están en código, sino que están en reglamentos. ¿Oye? Gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, si no tienen preguntas, vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Oyen? Les agradezco mucho su atención. Nos quedamos ahí y continuamos con el desarrollo del programa y así vamos a ir viendo diferentes puntos y ustedes se van a ir metiendo en derecho penal, van a ir conociendo términos de derecho penal, instituciones de derecho penal y por supuesto su código penal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces me alegra saludarles y que tengan feliz tarde. Pues hasta luego. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.